Informe especial. Este poderoso blindado 4x4 Ford F550 modelo testudo del equipo de reacción táctica de la PDI se abre paso por las pequeñas calles de tierra de la población Teniente Merino en Melipilla. Su carrocería monobloque para intervenciones de alto riesgo, con blindado para armas automáticas y explosivos, no puede llegar por las angostas calles de la toma donde está escondido el objetivo. Son cerca de 60 efectivos que deben seguir con el procedimiento. Se despliegan en infantería buscando entre calles sin nombre y casas sin numeración. No es fácil la captura. No hay certeza de la ubicación exacta, pero los antecedentes indican que Guillermo Villarroel Orellana se encuentra en las inmediaciones. Las imágenes aéreas captadas con el dron muestran cómo los policías corren de un lado a otro, tratando de cubrir cada rincón para lograr acorralar a Villarroel Orellana, quien está condenado por homicidio y prófugo de la justicia. Pero el cerco comienza a cerrarse. No está cerca de las colinas, sino al interior de la población. Guillermo Villarroel Orellana, al ver que la policía ya se encuentra en las casas colindantes, trepa por la pared de este patio trasero buscando arrancar. Pero esta vez está acorralado. Su intento de escape es en vano. La policía logra su captura, pero su historia no siempre tuvo este final. Guillermo Villarroel Orellana es finalmente capturado, pero su caso es aislado, una experiencia ejemplar por la cantidad de medios desplegados frente a las 60.000 personas que por distintos motivos, según el Poder Judicial, son evasores de la justicia en nuestro país. Pero ¿para cuántos de ellos existe una búsqueda focalizada con cruce de información si no tenemos una política criminal, un mecanismo interconectado que nos permite una persecución eficaz y eficiente que los clasifique, por ejemplo, por su nivel de peligrosidad y establezca una búsqueda sistemática para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia? Hay un problema de información, esta es un área muy oscura de funcionamiento del sistema que requiere ser urgentemente transparentada con más datos. Que exista un registro único para detectar quiénes de esos 60.000 deberían ser prioritariamente buscados por la justicia. Hoy día nadie busca a los prófugos. Es verdad que hay a lo mejor una falencia ahí, pero desde la competencia, digamos, de la investigación al Ministerio Público, no le corresponde estar ahí. Con la complicidad que brinda la noche, Guillermo Villarroel Orellana, condenado por homicidio hasta el año 2027, junto a 2 convictos, llevan a cabo su plan de fuga. Cortó el culiao, la dejaron por ahí. Como si se tratara de una película de acción, uno a uno van traspasando los módulos de seguridad de la cárcel de Colina 1. Ellos accedieron a un patio a través del corte de barrotes de la dependencia que habitaban, recorrieron parte del establecimiento hasta lograr llegar a la zona perimetral y cortando distintas mallas lograron acceder hasta el exterior. Y así rompen su encierro durante la madrugada directo hacia la calle. Ellos tenían en mente como ser humano, todo ser humano privado de libertad anhela su libertad y recordar que la evasión o la fuga no es penado. Entonces, no es un delito. No es un delito, mejor dicho, no es un delito y está en su consciente en lograr la libertad a costa de cualquier cosa.
Ya nos adentraremos con mayor profundidad en la historia de cada uno de estos 3 prófugos de Colina 1. Antes, sigamos con la cronología, esta vez de Pedro Pablo Torres González y su estela delictual que deja atrás su fuga de la cárcel donde cumplía pena hasta junio del año 2026. Ese mismo día, a las 13:15 horas, aparece en el sur, en Coronel, donde es controlado al azar. Abordaron un vehículo, ¿verdad? Carabineros, a fin de evitar esta situación, uno de ellos sostiene a uno de estos individuos, al copiloto, siendo arrastrado un carabinero, ¿verdad?, por más de 5 metros. El otro después le mandó su balada al otro carabinero, viendo la cosa como iba arrastrando, balada. Ahí le llegó en la cabeza. En estas imágenes del Hospital San José de Coronel se ve cuando su acompañante llega caminando para ser atendido tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Pero hay un antecedente más contundente aún que surge durante aquel control preventivo. El individuo que se fugó de la cárcel de Colina, presentó su cédula de identidad y no mantenía ningún antecedente pendiente para que actuara a Carabineros en forma inmediata para lograr su detención. Lo que más nos llama la atención es que al momento de ser controlado, Pedro Pablo Torres González no aparece en los sistemas policiales como prófugo de la justicia. ¿Estamos frente a un problema mayor? Imagínense cuál desconexión existe que ni siquiera al momento de ir a cambiar el carnet de identidad arroja la existencia de una orden de detención vigente. ¿Qué les parece? Escandaloso. Prófugos de la justicia. Patricio Rosas es profesor, criminólogo y fiscal. Ha estudiado en profundidad este problema que dice multiplica entre la gente la sensación de inseguridad y de impunidad. Captura de personas ingresadas en el registro. Los prófugos de la justicia a nivel normativo corresponden a una categoría determinada de personas que tienen una orden de detención por razones precisas, como por ejemplo ingresar a cumplir una condena privativa de libertad o porque se fugaron de la cárcel a manera ejemplar. Evasores corresponde a una categoría sugerida mucho más amplia de todas aquellas personas que mantienen una orden de detención judicial y que la justicia los está buscando y que es nuestro deber capturarlos. Quisimos actualizar la cifra de las 60.000 órdenes de detenciones vigentes en los evasores de la justicia en Chile y lo pedimos vía transparencia al Poder Judicial. La respuesta fue que no son estadísticas disponibles, ya que son cifras muy dinámicas. Nos sugieren que contactemos al Registro Nacional de Prófugos, dependiente del Registro Civil, quienes no quisieron darnos una entrevista. Aunque nos informaron que en la actualidad la cifra total de prófugos de la justicia alcanza las 26.936 personas. Eso quiere decir que hoy en nuestro país existen más personas prófugas que cumpliendo condena en la cárcel. ¿Cuál sería la principal falencia del Registro Nacional de Prófugos hoy día? Es que es solamente una base de datos, que no tiene mayor coordinación en el uso de la información, porque no conversa con un mecanismo de persecución y captura de esos prófugos. Es un número que habría que ver con mucho más cuidado para determinar cuánto es efectivamente, pero que haya muchas personas con orden de detención pendiente es un problema que cualquier sistema de justicia criminal tiene que atacar con mucha fuerza. ¿Por qué no tienen un registro nacional de prófugos en la Fiscalía? ¿Por qué no tenemos un registro? Bueno, primero porque, a ver, uno podría decir que existe un registro nacional o un registro, no sé, un registro de órdenes de detenciones pendientes que serían los que yo entendería como prófugos antes de una condena, ¿ya? ¿Quién es un prófugo? Porque la palabra prófugo no es una palabra, digamos, establecida en la ley. Hace 2 años comenzamos esta investigación, en medio de una pandemia que por aquel entonces agobia a Chile con estrictos controles sanitarios inéditos en nuestra historia, que pusimos a prueba con ejercicios periodísticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en particular? Es tomar gente que está hoy día siendo buscada, que está en la página
en la primera plana del portal de la PDI y con sus datos ingresarlos a la comisaría virtual de Carabineros. ¿Puede hoy día un prófugo de la justicia pedir un permiso temporal, por ejemplo? Hemos ingresado a comisaría virtual y ahora pediremos un permiso temporal para pasear mascotas, pero con los datos de un prófugo de la justicia, en este caso de Pedro Pablo Torres González. Pedro Pablo Torres González, como vimos, es uno de los 3 convictos que se fugan desde la cárcel de Colina 1 hace 4 años. ¿Existe real cruce de información entre las instituciones en algo tan delicado como, por ejemplo, un permiso pedido a través de Carabineros de su comisaría virtual y un prófugo de la justicia? Ahora lo veremos. Increíblemente hemos sacado un permiso para pasear una mascota con los datos de un prófugo de la justicia. Esto deja de manifiesto que no hay en este instante, que estamos en cuarentena, que estamos viviendo la pandemia, un cruce de información entre las instituciones. Estableciendo su domicilio en la cárcel de Colina, recibe este permiso temporal con folio con el timbre de Carabineros de Chile. La tecnología implementada durante la pandemia abre una oportunidad histórica que no la estamos aprovechando para encontrar hoy a quienes son fugitivos de la justicia. Hay personas que la justicia busca, pero no las encuentra. Y lamentablemente la esperanza de la detención de esos evasores de justicia está cifrada en un encuentro casual, coincidencial, de que un sujeto sea controlado en su identidad en un paso fronterizo, en un terminal de buses, a la salida de un espectáculo masivo, un partido de fútbol, y no hay hasta ahora, por una política criminal pública, una planificación estratégica. Los controles son una mala herramienta para pillar a personas con orden de detención pendiente. ¿Por qué? Porque pillar a las personas con orden de detención pendiente supone un trabajo focalizado a partir de evidencia, datos que tenemos de esas personas. Y en cambio esto es ir por la calle agarrando lo que sea y claro, de vez en cuando, en un 2% de los casos, salta la liebre. Si analizamos en detalle las cifras de la última cuenta pública de Carabineros, se informa a la ciudadanía que los controles preventivos del año 2021 suman 6.116.513, lo que significa 12 controles por minuto, 16.758 diarios, la mayoría controles vehiculares con casi 4 millones de procedimientos. Las personas que son detenidas en relación con los controles. Para que tenga una idea la gente en Chile, más o menos el 2% también de las personas que son controladas concluyen con una detención por algún motivo. En Inglaterra es un 16% con los controles. ¿Cuál es la diferencia? Es que en Inglaterra la gran mayoría de los controles que realizan, el 95%, son controles investigativos que suponen una sospecha y por tanto ahí hay más foco. Y no controles preventivos. En cambio, en Chile nosotros hacemos puros controles preventivos que tienen muy poco foco y muy poquititos controles investigativos. 6.100.000 personas fueron controladas de identidad de manera preventiva, es decir, sin necesidad de un indicio para su registro, ni de sus vestimentas, ni de sus maleteros, ni de su equipaje. Menos del 2% fueron detenidos porque tuvieran una orden vigente, es decir, 98% de esos 6.100.000 ciudadanos, muchos de ellos controlados de identidad en más de una oportunidad, en el 98% no resultó y no dio un resultado positivo a la detección de un prófugo de la justicia. El problema no está en ese 2%, el problema está con los 98% restantes. Entre ese 98% está durante largos años Franco Jara Vergara, que registra en su hoja de vida un amplio prontuario, incluidos 2 homicidios que ya detallaremos. Conozcamos antes su historia, que nos permite aquilatar el imperativo de tener un sistema eficiente y eficaz en la captura de los evasores de justicia.
Otro de los casos emblemáticos que merecen una revisión especial están aquellos en los cuales, mientras el Estado se ha demorado no en identificar, sino en perseguir y detener a ciertos prófugos de la justicia, mientras son perseguidos, siguen cometiendo más delitos de igual o peor gravedad, como en el caso de homicidas que mientras no son capturados, cometen nuevos homicidios. Karina Alarcón Ferreira tiene 31 años. Trabaja cuidando personas mayores. Aquí el 20 de septiembre celebra el cumpleaños número 7 de su hija. Terminados los festejos, sale en moto a dejar un familiar en las inmediaciones de su barrio, en la comuna de La Pintana. Se estaban disputando los territorios del narcotráfico. Tenían ajustes de cuenta, que los ajustes de cuenta eran entre dos bandos. Y mi hija venía pasando y el tipo la deja pasar y le dispara por la espalda con un arma de alto calibre que le reventó el pulmón y el corazón a mi hija. Ella murió instantáneo. La investigación indica que al menos 5 tiros son percutados en contra de Karina Alarcón Ferreira. Uno de ellos le impacta en el tórax y le arrebata la vida en la cuneta del barrio. Y también mató a un joven. Nosotros hemos investigado sobre el joven que él mató. Anteriormente también el joven era papá y también lo mató. Y lo mató en la calle. Y le disparó en su barrio donde él vive. Porque él demuestra el poder, que él es el poderoso, porque la mamá es una traficante, y él le hace el trabajo sucio a la mamá. A la ley y a la justicia en este país le falta reacción. No hay reacción. Aquí en Chile sabemos cuáles son las policías. Tenemos una uniformada y tenemos una civil. Y en los dos casos, la reacción es lenta. Ellos están amarrados a muchos protocolos. Franco Jara Vergara es acusado de homicidio. Y no es el primer asesinato en su larga carrera delictiva, donde vemos tiene detenciones por lesiones, amenazas a carabineros, receptación, cohecho, robo con intimidación, porte ilegal de armas, un homicidio frustrado y 2 en calidad de autor. Tras ser sindicado como el responsable de los disparos, desaparece sin dejar rastro. Si la ley y la justicia trabajaran en este país más rápido, fuera más eficaz, o tal vez tuviera las herramientas necesarias, el tipo no hubiese estado libre, no hubiese estado disparando en la calle en ese minuto. Mi hija hubiese pasado libremente y hubiese llegado a su casa a reunirse con su familia, con sus hijos, que es lo que más nos duele, que nos dejó 2 niños. Durante años, sus padres deben aguantar la pena y la rabia para concentrarse en buscar al asesino de su hija. Viajan, rastrean y lo encuentran. Calle por calle, pasaje por pasaje, buscándolo con su foto en mi teléfono. Lo conocen, lo han visto, lo conocen, lo han visto. Esa fue mi labor. 5 años él anduvo prófugo después que mató a mi hija. Y anteriormente también anduvo prófugo. Eso quiere decir que el sistema no está funcionando. Muchas veces me convertí en un investigador para poder llegar al punto donde este muchacho se escondía. ¿Usted lo tenía identificado? Identificado plenamente. Apoyando a la policía, primeramente se arrancó para la 5ª región, ¿ya? A la playa. Después se me perdió un tiempo la pista, y después se vino a ubicar en Conchalí. Y ahí en Conchalí fue donde lo detuvieron. Cuando por fin la policía lo detiene, la familia Alarcón Ferreira ansía justicia. Pero surgen otros delicados problemas que nunca se imaginan sería el costo que deberían pagar por llevar ante los tribunales a un delincuente fugitivo de la ley.
La gente nos amenazó a nosotros porque dijeron que estábamos sapeando y en realidad nosotros queremos justicia. Era nuestra hija, nosotros queríamos justicia y queremos justicia. La justicia se ha demorado mucho. Yo opté porque nos cambiáramos de casa, buscáramos otra vida, buscáramos tranquilidad para darle seguridad a mi familia. No estar en ese entorno. Hoy debemos ocultar su ubicación por seguridad. Su historia deja al descubierto la urgencia de capturar rápidamente a un prófugo de la justicia. Cuando una persona es condenada y no aparece, una vez que está ejecutoriada la sentencia, se despacha orden de detención. ¿A quién? Bueno, se puede despachar ya sea a Carabineros, a la Policía de Investigaciones o a ambas instituciones. No es uniforme. No es uniforme, no. Y ellos no tienen la información cruzada, por lo tanto... No tienen la información cruzada. La praxis nos ha dicho que no. Al no existir un sistema uniforme de resolución frente a la búsqueda de un prófugo, cada tribunal resuelve a su manera. Falta un sistema. Yo creo que debiese existir un sistema, como dice usted, de estandarización en cuanto al tema de las órdenes. Si no es encontrada, bueno, ahí ya evidentemente se declara rebelde y ingresa al registro de prófugo de la justicia. Si no es encontrada en 1 año, en 2 años, ¿hay alguien que se preocupe de ver ese caso? La verdad, en la medida que nosotros no nos informen si la persona es habida, la verdad queda en el sistema, no tenemos cómo hacer otra gestión adicional. La Fiscalía acusa, el Tribunal sentencia y las policías buscan. Cada quien hace su trabajo, pero tras eso en la práctica se produce un círculo vicioso donde al final nadie, en la mayoría de los casos, sigue adelante con la búsqueda. No hay organismos que estén hoy día preocupados de la gente que está evadiendo la justicia y son gente que es peligrosa, ¿eh? Que tampoco hay una jerarquía de cuántos son, dónde están, por comuna, podemos ver, no existe esa data. Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo de que es necesario que se aborde, porque ahí hay mucho de fe pública también. O sea, no hay nada peor para una víctima ver que la persona que fue condenada, digamos, camina por la calle sin cumplir su condena. Y lo peor es que siguen delinquiendo en la mayoría de los casos. En la mayoría, o sea, bueno, puede ser que sigan delinquiendo. Caballero, nombre completo. Carlos Eduardo Rabanal Arancibia. Actualmente privado de libertad, ¿dónde? Santiago 1. ¿Qué calidad? ¿Imputado o condenado? Imputado. El Ministerio Público comunica al imputado que sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos. El imputado Carlos Eduardo Rabanal Arancibia, ya individualizado utilizando un arma de fuego, le propinó una serie de disparos al vehículo, el cual transitaba frente al domicilio indicado, ocasionándole a la víctima, que iba en el interior del automóvil, lesiones de carácter grave consistentes en herida por arma de fuego en la cabeza. Los hechos anteriormente descritos son constitutivos del delito de homicidio, grave ejecución de frustrado y los que le cabe responsabilidad al imputado en calidad de autor. Pese a estos cargos, Carlos en ese momento cumple pena en Santiago 1 por un delito menor. ¿Entendió lo que le dijo la fiscal? Sí, entendí. Sí, magistrado, el Ministerio Público va a solicitar un plazo de investigación de 90 días sin medidas cautelares. Bien, sin cautelares, 90 días de investigación. ¿Alguna otra solicitud? No, magistrado. Se pone término a la audiencia. No va a estar preso mientras dure la investigación. Y tal como lo indica en el audio el defensor a su defendido, no pasará un día de cárcel por el homicidio, ya que la Fiscalía no pide medidas cautelares en contra de Carlos Rabanal y queda libre del delito menor 3 días antes de enfrentar un juicio oral. Como ya estaba en prisión preventiva, la Fiscalía, y eso fue un error, no volvió a pedir la prisión preventiva por este sujeto, entendiendo que si ya estaba preso no era necesario, siendo que era evidente que, siendo un delito menor, había una posibilidad alta de que saliera en libertad en un plazo breve. Y por lo tanto, salió en libertad en ese delito menor, no tenía cautelares en los delitos más graves y por lo tanto, a partir de ese momento quedó prófugo.
Carlos Rabanal Arancibia ostenta sin contemplaciones en sus redes sociales su nutrido poder de fuego. Sube a internet material visual donde se le ve con armas de distintos calibres. Y no es todo. Proceden a efectuar un control vehicular rutinario. En el interior hay 4 ocupantes y que el primero de ellos correspondía al conductor, quien era de contextura delgada, pelo corto, color negro, tez blanca, el cual fue identificado como Carlos Rabanal Arancibia. Se indica su cédula de identidad y se le solicita al conductor del móvil su licencia de conducir. Este señala que no la mantiene, acreditando su identidad con su cédula de identidad, la cual le hace entrega al personal policial. Tan solo meses antes de la formalización por homicidio, Carlos Rabanal es detectado nuevamente transitando al margen de la ley. Así que el día 3 de enero de 2017, aproximadamente a las 2:07 horas de la madrugada, manteniendo en su poder a bordo del automóvil la cantidad de 24 kilos 268 gramos brutos de cocaína. Una vez que se encontraban bajo el vehículo, el conductor y su acompañante comienzan a correr hacia el interior de la población Las Águilas, quedando en el lugar los otros 2 individuos de nacionalidad boliviana. Ese 3 de enero del año 2017, Carlos Rabanal Arancibia logra escapar del control policial. Mantiene antecedentes relacionados directamente con lo que es el tema del narcotráfico. A lo menos en una ocasión ya se encontró con más de 24 kilos de cocaína. Mantiene armamento, que obviamente son características que tienden a tipificar a esta clase de sujetos que mantienen un amplio poder de fuego. Cuando llega el día del juicio oral por el tráfico de drogas, todos sus compañeros de crimen están en prisión preventiva por ser considerados por el tribunal un peligro para la sociedad. Pero Carlos Rabanal Arancibia no aparece por ningún lado, aunque sus redes sociales permanecen más activas que nunca. Llamé al domicilio de mi representado, hablé con la señora. Él estaba en conocimiento de esta situación. Yo le advertí de que si es que no concurría podía eventualmente quedar con orden de detención, pero no ha comparecido. El imputado se encontró en algún momento, cumpliendo, otras medidas cautelares o estaba, privado de libertad por otra causa. No se encontró con imposición de medidas cautelares en esta causa. Ha salido, hace poco en libertad. Razón por la cual, considerando que en este caso su señoría se teme que don Carlos Eduardo Rabanal Arancibia no se presente a los actos del procedimiento, en especial a la audiencia de juicios, que solicitamos que se ordene la detención. El temor de la audiencia se convierte en realidad porque Carlos Rabanal no comparecerá jamás a ninguno de sus juicios. Es poco eficiente que existan 3 causas independientes con un mismo imputado. Ahí lo sensato sería que un mismo fiscal agrupara las 3 investigaciones y lo llevara a juicio por todos esos delitos, por el robo del auto que cometió, por el homicidio y por el tráfico de drogas. No pasarían estas descoordinaciones. Y no pasarían estas descoordinaciones, evidentemente. Claro, eso pasa, sí, yo no te digo que no pase, pero pasa mucho menos y queda mucho esta historia, donde el fiscal de acá estaba trabajando con las joyas que habían robado y el fiscal de aquí con la víctima y el de más allá con el imputado. No digo que eso no nos pase, pero de verdad que lo hemos superado, en términos de los grandes fenómenos delictivos, y uno reconoce que de parte de las víctimas no es la respuesta más satisfactoria. Pero esa información queda y por lo tanto de alguna manera la tomamos después y podemos en el fondo ir creando estos focos investigativos. El prontuario policial de Carlos Rabanal González registra delitos de robo con intimidación, robo de vehículo motorizado, robo en bienes nacionales y porte ilegal de municiones.
es un sujeto que genera constantemente conflicto con otras bandas criminales relacionadas con lo que es el tema del tráfico de drogas. Por otra parte, todo lo que son las diligencias investigativas que tiene que realizar este equipo especializado lo tiene que hacer con sumo cuidado ante la notoria peligrosidad y el riesgo que implica esta persona que permanentemente se encuentra con el tema del uso de armas de fuego y que obviamente no tiene ningún tapujo en llegar a utilizarla. Los acompañaremos hasta uno de sus domicilios en Colina, donde sabe la policía a veces se deja ver. Ya conocemos parte de su perfil, lleva más de 4 años prófugo de la justicia. El Banco Unificado de Datos, el llamado BUD, es un ambicioso proyecto que busca interconectar la información entre las principales instituciones de Chile y corregir la falta de cruce de antecedentes. Por ejemplo, con el tema de los evasores de justicia. Pasaron varios gobiernos hasta que por ley el Ministerio Público quedó a cargo de su administración. Cuando me tocó asumir como subsecretaria, se había intentado entregar el sistema al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no lo recibió porque consideró que no estaba terminado, que le faltaban licencias desde la perspectiva del sistema tecnológico, pero también que el reglamento que se había ingresado pocos días antes de que asumiera por segunda vez el presidente Sebastián Piñera no era suficientemente robusto para que ellos pudieran tener la administración. ¿Qué hicimos nosotros? Generamos una mesa de trabajo con todas las instituciones que están involucradas, cada una se comprometió. Mejoramos los sistemas de cada una de las instituciones y además hicimos el famoso reglamento. Somos instituciones que estamos acostumbradas a trabajar en nuestras tareas, en la información que a nosotros nos sirve, y hubo que superar varias barreras, yo diría, culturales también, de esto de poner mi información a disposición de todos los demás, procurar también, hubo alguna resistencia y justificadas de cómo se iba a usar esta información, quiénes podían acceder a ella, y por lo tanto era un proyecto altamente complejo desde estas distintas perspectivas. Es un problema que lleva mucho tiempo y es un problema grave porque uno esperaría que al interior del aparato estatal, independiente de las distintas funciones que tienen los organismos, haya cierta utilización de la información común. Tengo la impresión de que muchas instituciones le han puesto cortapisas históricamente a esto porque tienden a defender pequeñas parcelas. ¿Por qué? Porque compartir información significa también más transparencia y potencialmente más control. Diversas mesas interinstitucionales permiten lentamente avances en el Banco Unificado de Datos durante más de una década de trabajo. Una cosa es entregarle a la Fiscalía Nacional el sistema, que es entregarle un auto con una llave, y otra cosa es que abra el auto y lo maneje. Si es que el Ministerio Público no ha hecho efectivo el Banco Unificado de Datos que le fue entregado completo y listo, ahí la responsabilidad entonces es de la Fiscalía Nacional. ¿Ustedes lo están haciendo andar en este instante o está en el proceso de que va a partir? No, están dando. Es verdad que ella lo entregó bien enchulado, pero nosotros lo tenemos andando y, como te digo, operando, entregando clave, funcionando este gobierno interno que tiene, tratando de incorporar nuevas instituciones. Y bueno, tenemos por supuesto algunos temas que se van produciendo, pero hoy en día se inyecta información todos los días. Entre el 30 de abril y el 1 de agosto, según cifras de la Fiscalía Nacional, el Banco Unificado de Datos ha tenido 1,5 millones de consultas entre el Ministerio Público, las policías, Gendarmería, Sename, Registro Civil, Ministerio de Justicia e Interior y el Poder Judicial. Yo creo que tiene mucho potencial hacia futuro. Está tomando vuelo, me dice usted. Está tomando vuelo, sí. Tiene que existir un cruce de información que permita, en el fondo, agilizar los procesos. Porque si yo tengo, por ejemplo, una persona que fue condenada a mi tribunal y resulta que la persona está siendo detenida en, no sé, en Iquique, en Arica, en fin, que en forma automática se actualice el sistema, que llegue la información de manera automatizada. No que evidentemente si tiene una orden de detención me tengan que llamar de allá para saber en definitiva qué es lo que vamos a hacer. Vimos en directo la detención de Guillermo Villarroel Orellana,
el primer capturado de los 3 prófugos de la cárcel de Colina 1 durante la fuga del año 2019. En ese momento, de los otros 2 oficialmente no se sabe nada, pero tenemos algunos indicios. Sí, hola, buenas tardes. Alejandro Meneses, lo estoy llamando de Chile, queríamos pedirles un favor, queremos establecer el número de chilenos que está hoy día en las cárceles en Bolivia. Claro que sí, claro que sí. Tenemos información que los 2 prófugos chilenos podrían estar detenidos en alguna cárcel de Bolivia. Lamentablemente, en ese momento la pandemia nos imposibilita viajar, pero los antecedentes podemos corroborarlos a distancia con Edwin Claro, que trabaja como nexo con las familias de los presos y las autoridades penitenciarias del país altiplánico. Si me llamas hasta mañana mediodía, yo podría darte ya información, podría indagar cuántos chilenos, en qué cárceles, todo eso yo podría averiguar. Se trata de los delincuentes Pedro Pablo Torres González y Eduardo Andrés Pavés Peñalosa. Los antecedentes indican que podrían estar con nombres falsos al interior de un penal en Santa Cruz de la Sierra. Estoy viendo aquí el reporte de privados de libertad de nacionalidad chilena que nos envió desde Santa Cruz de la Sierra y tengo una consulta que hacerle a Edwin. Hay una persona que se llama Ángelo Fabián González Araya que aparece con un nombre entre comillas. ¿Sabe usted por qué? Es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que a veces cuando cometen una acción delictiva, muchos se cambian su nombre, ¿no? Una cosa es el nombre real y otra cosa es lo del proceso, ¿no? Probablemente sea por eso. Esos son datos oficiales del régimen penitenciario, la dirección, y eso es lo que nos envió. En aquel momento hay 14 chilenos en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y pronto corroboramos que uno de ellos es Pedro Pablo Torres González, uno de los prófugos más buscados en Chile. Seguimos en comunicación con Bolivia. Le cuento, licenciada, que en Chile salió la noticia de que Eduardo Andrés Pavés Peñalosa, que es uno de los chilenos que había pasado a Bolivia, cayó detenido en Uruguay. Él se había fugado también de Bolivia y solamente nos estaría faltando Pedro Pablo Torres González. ¿Cuándo salió la noticia esa? Salió hoy. Yo voy a pasarlo todo esto. Nosotros habíamos hecho todas las consultas ya a Bolivia y nos habían informado que las personas no habían hecho ningún trámite y menos estaban detenidas en un penal boliviano. Sin embargo, obviamente, con la experiencia policial nos pudimos establecer que estaban con alguna identidad falsa. Solo 2 meses después de fugarse de la cárcel de Colina 1, estos 2 prófugos chilenos son detenidos y trasladados hacia la prisión de Palmasola por robo agravado en agosto del año 2019. Pero en noviembre del mismo año, Eduardo Pavés Peñalosa nuevamente se fuga de la cárcel, esta vez en Bolivia. Fue detenido en Uruguay agosto de 2020, tratando de ir a Brasil. Ya ahí habíamos entregado 2 o 3 posibles identidades que él podía tener falsa con la que estaba ocupando, y fue así que se le controló porque andaba con un pasaporte venezolano, con otros 2 ciudadanos también de origen boliviano, tratando de salir, y ahí se le controló y se le detuvo y se corroboró con la Interpol de nuestra que correspondía a los prófugos de la cárcel de Colina. Y así cae detenido Eduardo Andrés Pavés Peñalosa, que es extraditado a nuestro país en noviembre del año 2020. 2 de los 3 prófugos de la cárcel de Colina 1 vuelven a quedar tras las rejas en Chile. El interno que está en Rancagua, la unidad de Rancagua tiene módulos de alta seguridad. Obviamente este tipo de interno está en una de esas dependencias, habitando. Lo mismo pasa en Puerto Montt,
Este otro interno que se fugó y vulneró nuestro sistema está en una sección de máxima seguridad. Pero de los 3 fugados de la cárcel de Colina 1 aquella madrugada del invierno del año 2019, falta uno. Lo que yo tengo entendido que hay un prófugo que aún no ha sido recapturado. Se llama Pedro Pablo Torres González. Él no ha ingresado a ningún recinto penitenciario aquí en Chile. Si bien se logró determinar que se encuentra preso en Palmasola con una identidad falsa, aún no regresa para enfrentar a la justicia chilena. Gendarmería hace un mea culpa. Primero, fallamos, hay que reconocerlo, fallamos en cuanto a la seguridad. Hay 6 funcionarios de Gendarmería que fueron apartados de la institución. ¿Siguen apartados? Por lo que yo tengo entendido, no. Algunos ya están trabajando porque a medida que fue avanzando el sumario, en este caso el fiscal administrativo, fue minorizando la responsabilidad administrativa. ¿De los 6 cuántos están trabajando hoy día? Hoy día, por lo que tengo entendido, son 4 funcionarios que están trabajando. ¿Qué cargos se les formularon? No tengo conocimiento de qué cargos se les formularon, qué responsabilidades determinaron, porque el secreto del sumario no lo tengo a la vista. Nuestra legislación no castiga la fuga de un condenado de la cárcel. Pero más allá de las consideraciones legales, la pregunta es si tenemos un sistema que permita la ubicación y posterior detención de los evasores de la justicia. Debiéramos tener organismos especializados cuya principal función en las policías fuera efectivamente esto, ubicar, detener a estas personas de alta peligrosidad que están con orden de detención y que, por supuesto, estando en libertad, además, el riesgo de que sigan cometiendo delitos es muy alto. Viajamos a regiones para poder realizar esta entrevista. No podemos dar a conocer el lugar exacto por seguridad para estos padres que, como ya vimos, pierden a su hija a manos de Franco Jara Vergara, un delincuente que le dispara en la población donde vivían. Tuvimos que irnos de nuestra casa porque siempre recibíamos amenazas. Nos gritaban cosas, nos decían que íbamos, como dicen ellos en su término, que íbamos a cobrar y todo eso. Y por seguridad de mi familia, nosotros tuvimos que vender nuestra casa y irnos de ahí. Ambos al momento de la entrevista están muy preocupados, ya que una apelación en la Corte Suprema busca anular la sentencia de 10 años y un día a la que queda condenado Franco Jara Vergara. Lo que le pedimos nosotros a la Corte de Apelaciones, que por favor nos den justicia. Si anulan un juicio, nosotros vamos a quedar sin justicia, porque el testigo que tenemos nosotros y las declaraciones que él dio, él ya no vamos a contar con él. El mismo miedo que los llevó a ellos a cambiarse de casa invade al testigo clave del juicio, que les advierte que no volverá a declarar en caso de anularse la sentencia. Yo solamente accedí a su entrevista por el hecho que no quiero que otra familia sufra el dolor que yo sufrí. Nosotros nos vinimos abajo, nos envejecimos. Eso quiero apelar yo a los jueces, que tomen conciencia, que se haga justicia de una vez. Ellos no saben la pena que uno tiene, el dolor que uno vive. El tema para mí es muy doloroso y me cuesta mucho hablarlo. Él se encontró con estos tipos, discutieron. ¿Y le dispararon en la cabeza de espalda? Sí, a espalda. ¿Y le disparó Franco? Sí. Nuevamente el miedo impide que esta mujer familiar de Harold Rodríguez pueda contarnos detalles del asesinato, donde otra vez se ve involucrado Franco Jara Vergara.
Harold agonizó varios días antes de fallecer, producto de la gravedad de las lesiones. Deja al momento de su muerte una hija de 4 años. Bueno, yo les diría que se preocupen más de la gente que está prófuga, porque mientras ellos no hacen nada, ellos siguen delinquiendo, siguen matando y dejan a familias sufriendo, como el de mi familia, dejaron a una hija sin su papá, chiquitita. Tuvo prácticamente 5 años prófugo, en los cuales desde que comete el delito contra Karina, después hay un segundo delito de homicidio que tiene algún tipo de participación. Y dentro de todos esos años hubo varios órdenes de detención, se lo buscó no solo en Santiago, sino también fuera de Santiago. Fue la propia familia de la víctima quien seguía y daba los distintos domicilios donde lo veían. Él circulaba libremente, lo trataban de ubicar, dábamos el domicilio, se escapaba y así nos llevamos durante varios años. Años en que mientras evade la justicia, su estela de víctimas crece. Yo pienso que si él lo hubieran pillado antes, se hubieran evitado muchas más muertes de las que se saben, porque quizás hay muchas que no se saben. Porque yo tengo entendido que esta persona, él te pega y te pega nomás, pues él le da lo mismo a todo. Cuando se logra detener a don Franco, en definitiva, él ya tenía 4 órdenes de detenciones vigentes que estaban pendientes. ¿Por distintos delitos? Por distintos delitos, por homicidio, por violencia intrafamiliar, por porte de arma, pero además, como ya señalé, él tenía varias pasadas ya por el sistema y varias sentencias ya, es decir, era un peligro para la sociedad. Tras ser capturado, Franco Jara Vergara es condenado a 10 años y un día por el homicidio de Karina Alarcón Ferreira, que finalmente la Corte Suprema mantiene a firme. 10 años y un día es un fallo de primera instancia. Nosotros recurrimos de nulidad a la Corte Suprema porque estimamos que se habían violentado las reglas del debido proceso debido a que el juicio no había sido presencial, pero la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad. Lamentablemente, de acuerdo a mi experiencia, ya se agotaron todos los recursos, se agotó el recurso de nulidad y no hay ninguna posibilidad de reabrir el caso ni de ver nuevas pruebas porque esto ya está fallado, zanjado, ejecutoriado. El 2014, Franco Jara Vergara asesina a Karina Alarcón Ferreira. La Corte Suprema dicta la sentencia en junio de 2022. Son cerca de 8 años los que debe esperar la familia de Karina para estar más tranquila. Uno pudiera decir que cuando los procesos judiciales se cierran, hay ciertos tiempos que uno espera que las personas puedan continuar con su vida. En cambio, cuando eso no pasa, efectivamente, al momento, lo que significa que se vuelve más complejo es que uno no sabe cuándo la persona va a decir sí, me siento más tranquila, puedo continuar con la vida. Siempre insiste en la clínica finalmente esa preocupación de la persona, esa angustia. Para ellos comienza paulatinamente a cerrarse el proceso. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos casos pendientes donde ni siquiera se encuentra el culpable? Los procesos de reparación con las víctimas, cuando no hay un imputado que esté detenido, que no se sepa quién es, que no se sepa quién fue, eso efectivamente deja que, si lo consideramos como simbólicamente como una herida, es una herida que todo el tiempo está sangrando. La policía corrobora que Carlos Eduardo Rabanal Arancibia está en un domicilio de Colina. Luego, en Informe Especial. Ahí está el loco, ahí está el loco, ahí está el loco. Sí, salió. Ya volvemos con Informe Especial. Como antes vimos, tiene 2 órdenes de detención pendientes, una por homicidio y otra por tráfico de drogas. Es detenido en Santiago 1 por un robo menor del que sale libre cumpliendo la pena y al no pedir la Fiscalía medidas cautelares en las otras investigaciones, se esconde y nunca más logra andar con su paradero. Hasta ahora. Estas imágenes lo sitúan fuera de su casa, en la vereda donde hace algunos años balea a una persona en la cabeza. Lleva más de 4 años evadiendo la justicia. Detención vigentes por delito de homicidio y tráfico de drogas. Primera
El equipo policial se comunica con el fiscal para proceder a la detención, pero no será tan simple ni tan rápido. Bueno, la sección Búsqueda de Prófugos nace a partir de su creación en el año 2016, en el mes de junio. Actualmente nuestra sección está conformada por una cantidad de funcionarios pequeña. Nosotros somos el departamento CEP, no tenemos una sección específicamente dedicada a lo que son los prófugos de la justicia, en lo cual recibimos distintos requerimientos. Llevamos más de 1.100 detenidos por hechos graves y quiero destacar esto porque son detenidos personas que están prófugas de la justicia, que están siendo requeridas por los tribunales y no han podido ser ubicadas. En Carabineros son solo 9 funcionarios para intentar encontrar a los miles de prófugos a lo largo de todo Chile. Bueno, ahora vamos a proceder a equiparnos, vamos a sacarnos las taquetas CEP porque obviamente para poder infiltrarnos, digamos, en la población, en el sector que vamos a ir a realizar las diligencias investigativas, necesitamos obviamente pasar lo más desapercibido posible. Son tan pocos que deben ocultar su identidad para evitar ser reconocidos en la calle. Han estudiado el sector y la detención podría tornarse compleja sin una orden de allanamiento en contra de Carlos Rabanal Arancibia, que mientras tanto sigue jactándose en sus redes sociales de la posesión de distintos calibres de armamento. Ellos necesitan saber que frente a un delito de la gravedad del cual estamos conversando ahora, el Estado está persiguiéndolo, está ahí, está respirándole en la nuca. Pero esa sensación no se da ahora, porque son muchas las voluntades que tienen que aunarse para lograr ese objetivo. Pasan los días y las semanas y la orden de entrada y registro no llega. El Tribunal de Garantía en una primera instancia no la concede. ¿Dónde está el problema? Aquí, acá, es Carabineros que no quiere hacer el trabajo, es el Ministerio Público el que no hace los esfuerzos, es el tribunal el que no entrega los mecanismos, las herramientas para poder hacerlo. Bueno, ¿quién es? ¿Y quién soluciona esto? ¿Quién supervisa esto? Hablamos de los poderes independientes, pero pongámonos de acuerdo. Jornada dominical y el equipo de prófugos de Carabineros concurre hasta Colina para intentar interceptar en la calle a Carlos Rabanal. Han pasado 30 días exactos desde que solicitaron a través de la Fiscalía la orden de entrada y de registro en los domicilios donde ellos han consignado se esconde este fugitivo de la justicia. Sin embargo, el Tribunal de Garantía en 2 oportunidades no ha concedido el allanamiento. El tiempo corre en contra y los policías tratarán de detenerlo en flagrancia. Bueno, en virtud de que nuestro blanco investigativo lleva más de 1.576 días prófugos, vamos a efectuar una vigilancia discreta con la finalidad de lograr capturar a este sujeto y poder sacarlo de circulación. Sabemos que reviste una gran peligrosidad, el sujeto posee armas de fuego, así que tenemos que adoptar las máximas medidas de seguridad. Procedamos entonces a cargar los vehículos y cada equipo a distribuirse conforme a lo planificado. El objetivo es arrestarlo, pero minimizando los riesgos. Lo vigilarán esperando que salga para seguirlo y detenerlo en la calle, lejos de su círculo de protección. Apuestan por un domingo donde saben que Carlos Rabanal en algún momento del día pudiese salir de su domicilio. Deben esperar hasta que aparezca. Ahí está el loco, ahí está el loco, ahí está el loco. Sí, sí salió. Ahí está. El de gorro amarillo. ¿Pero hacia qué dirección va? Oh, está ¿Va a afuera. salir hacia los secos? Ahí. Ya salió. Sí. Prende el auto. Todos los equipos desplegados en terreno salen en su persecución. Su captura es inminente. Pero Rabanal se percata del seguimiento policial y entra a una población de calles angostas donde ningún vehículo puede adelantarlo. La idea
justamente era asegurar la detención de la persona de la manera más limpia posible, como se logró, y también justamente evitar que salieran personas lesionadas, personas terceros dañados o otras situaciones. Eso se logró y bueno, usted fue testigo justamente de situaciones que se produjeron y que pudieron haber alterado el procedimiento. Luego, en Informe Especial. Ya volvemos con Informe Especial. Súbete. Pasa. Mientras es trasladado al cuartel, este descontrolado vehículo interrumpe la caravana policial, adelantando temerariamente y rompiendo la comitiva donde va el detenido. Le tiramos 57 porque hay otro vehículo que nos está haciendo la siga y nos quiere quitar el 22. La oportuna aparición de una patrulla policial de refuerzo hace recular las aspiraciones en la desenfrenada carrera del conductor, que pone en peligro a quien se cruce en su camino. Ya habíamos planificado más dispositivos con el propósito de evitar alguna situación que pudiera afectar principalmente a terceras personas. A raíz de, obviamente, de todo el apoyo logístico y también de otros dispositivos, la persona obviamente desistió de seguir intentando alterar el procedimiento como usted lo pudo visualizar. Hubiera sido quizás ideal, obviamente, contar, digamos, en un momento antes con una orden, pero en este momento nosotros trabajamos, por supuesto, sin esperar, obviamente, los tiempos que tenga quizás una fiscalía o un tribunal, pero seguimos trabajando, por supuesto, con las facultades que tenemos como policía, que en este caso fue la flagrancia. Finalmente se le acaban los días, semanas y años en que Carlos Rabanal burla la justicia. Hoy deberá enfrentar sus procesos pendientes por homicidio y tráfico de drogas en prisión preventiva. Pero su captura es producto de un acierto policial, sin coordinación institucional, sin un sistema automatizado que funcione para buscar y capturar a quienes transitan al margen de la ley, a los 60.000 evasores de la justicia en Chile. ¿Qué hacemos con las personas que tienen órdenes de detención o que no están cumpliendo una condena? ¿Cómo ayudo? ¿En qué ayudo, digamos, como Ministerio Público? ¿Qué cosa me toca hacer? ¿Es necesario un cambio legal? Bueno, habrá que ver un cambio legal. ¿Es necesario un cambio reglamentario o simplemente es un tema de proceso de trabajo que podemos gestionar comúnmente en la medida que reconozcamos el tema como un problema común y que afecta a las personas? Lamentablemente en Chile, durante las últimas décadas hemos operado más con el estómago que con la evidencia. Bueno, es la oportunidad de reevaluarlo y decir qué medidas sí podrían servir. Y esas medidas pasan, de acuerdo a lo que muestra la evidencia comparada, por mucho más foco. Más foco significa más investigación, poner equipos específicamente a determinar quiénes son las personas que queremos hoy día poner tras las rejas. Absolutamente, y con metas y resultados que son públicos y transparentes de manera tal de los que los podemos evaluar en el tiempo. Se generen instancias de mayor eficiencia, creo que van a poder tal vez dar más confianza en la ciudadanía del trabajo que se está haciendo. Yo creo que lo que se debe mejorar es la comunicación que existe entre todas las instituciones. Debe existir un sistema interconectado de información. Yo creo que eso agilizaría mucho más y evitaría tal vez esta evasión. Una gran tarea pendiente de un sistema que reconocen debe ser transformado para que logre cumplir eficaz y eficientemente con la imperiosa labor dictada por la justicia: la captura de los delincuentes que hacen su vida en total impunidad como prófugos. Entre nuestras fuentes de información a consultar sobre este tema estuvo la Subsecretaría del Delito, la Asociación de Magistrados y la Subsecretaría del Interior.
pero no fue posible coordinar con ninguno de ellos una entrevista para este reportaje. Hoy más o menos 60.000 evasores en nuestro país se aprovechan de las falencias del sistema y se burlan de las leyes, el mandato judicial y de todos nosotros. ¡Apunto, carabinero!